Ávila. Ya está con nosotros en el estudio Paloma Ávila, periodista del área internacional de Mega, para contarnos sobre lo que está ocurriendo en México tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, que ha desatado una ola de violencia en el país. Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Anto. Hola, Paloma. Yerko. ¿Qué sí, tal? La verdad es que la tensión sigue muy alta todavía en todo México. La gente todavía está muy temerosa por lo que se vivió el día de ayer, cuando finalmente Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, fue abatido. Estamos hablando del narcotraficante seguramente más buscado del mundo, el más buscado por Estados Unidos, uno de los más peligrosos, fundadores también del cartel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los grupos criminales más poderosos que existe en el mundo. Hablamos tanto por la cantidad de drogas, ¿cierto?, que movilizaban no solamente en México, sino que también en Estados Unidos y en Asia, y además por el gran poderío, el armamento, ¿no?, con el cual cuentan. De hecho, durante las últimas horas hemos sido testigos de las reacciones después de la muerte del Mencho, donde ayer se hablaba de 700 narcobloqueos, ahora se habla de 250 en 20 estados mexicanos. Se decía que ellos tenían presencia como cartel en 10 estados y presumiblemente también la seguridad mexicana había también pensado en esta posibilidad de las reacciones, porque es algo que había sucedido también con el Chapo, ¿cierto? Sí. Y con el Mayo Zambala, que es otro de los narcos, ¿cierto?, que fueron capturados en sus casos. Eso sí, fueron extraditados a Estados Unidos, donde actualmente cumplen condena. Ahora, ¿quién es este hombre que fallece durante las últimas horas? Él tiene 59 años. Es alguien que en un principio era recolector de paltas, a eso se dedicaba, era agricultor junto a su familia. Luego de a poco se fue metiendo al narcotráfico. De hecho, él se va a Estados Unidos hace varios años atrás, es detenido ahí en California y lo extraditan a México. Y en México, lejos de volver a quizás a la vida normal, ¿cierto?, y alejarse del mundo del narcotráfico, comienza a fortalecerse cada vez más. De hecho, se casa con una de las jefas, podríamos decir, de otro de los grupos narco bastante importantes en México, y es ahí entonces cuando comienza a fortalecerse su imperio. Y también tiene una característica: de él casi no existen registros, hay 3 o 4 fotos, no se sabía mucho de su paradero, cosa que es bastante difícil cuando está siendo buscado por Estados Unidos. De hecho, se ofrecían $15 millones por su captura. Estados Unidos estaba muy interesado en dar con su paradero. Y también mencionar que detrás de todo este gran operativo que encabezan las fuerzas del ejército mexicano, también hubo colaboración estadounidense. Sí. Hace poco habla la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y menciona que si bien hubo colaboración estadounidense, fue en cuanto a información, no que ejército estadounidense haya participado en la operación misma. Y también, con respecto a eso, hay que decir que durante las últimas semanas, los últimos meses, Claudia Sheinbaum había recibido mucha presión de parte de Donald Trump para acabar con el narcotráfico en México. Incluso le había dicho que existía la posibilidad de que ellos entraran a México para ayudar a sacar a estos grupos de narcocriminales, y ahí es cuando Claudia Sheinbaum comienza a colaborar muchísimo más en cuanto a los operativos, a la incautación de droga, a la detención de miembros de distintos cárteles, y finalmente podríamos decir corona con esta captura que se realiza ayer en Jalisco, que es uno de los sectores más afectados durante las últimas horas por estos narcobloqueos. Pero te lo decía, son 10 estados, entre ellos también aparece Tamaulipas, que está lejísimos de ahí, Michoacán también, por ejemplo, y lo pudimos ver en las imágenes dramáticas que también mostraban a los aeropuertos. No sé si las pudieron ver, que distintos aeropuertos del país se vieron afectados porque la gente empezó a entrar en pánico. Algunos dijeron que habían visto a miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Estamos viendo justamente la imagen para quienes nos están viendo a través de la señal de YouTube. ¿Es de YouTube? Infinita.cl. Exactamente. Sí, oye, Paloma,
esto es muy interesante que se lo contemos a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, el poder que tiene el narcotráfico en México y estos personajes, ¿no? Es distinto, nosotros tenemos por suerte, una realidad muy lejana, ¿no? Respecto de lo que es el narcotráfico, de cuando cae un narcotraficante en Chile versus lo que ocurre en países como México o Colombia, ¿no? En este caso es tal lo que genera, ¿no?, la caída de este narcotraficante, que escuelas suspenden clases. Sí. O sea, se suspendieron vuelos hacia Jalisco por temor a la represalia. De hecho, en varios estados, Paloma, hubo hechos de violencia muy graves, ¿no?, respecto de como represalia en contra del gobierno o en contra de la Policía Federal por el asesinato de este personaje, del Mencho, ¿no? Exactamente. Entonces, es una cuestión muy impactante lo que ocurre con el narcotráfico y los carteles en México. Y había pasado anteriormente, por ejemplo, con la detención del Chapito, el hijo del Chapo, también con el Chapo, porque los cárteles reaccionan, o sea, no es que simplemente tú terminas con la vida del líder o lo extraditas a Estados Unidos como ha pasado en los otros casos, o sea, el resto del grupo reacciona. Hay videos circulando en redes sociales que muestran a integrantes del grupo diciendo, bueno, acá Mencho hay para rato porque nosotros vamos a seguir, y se les ve completamente armados, o sea, si uno lo viera por la calle, creería que es alguien de las fuerzas especiales mexicanas, pero no, son parte del cártel. También hemos visto videos en el pasado, ¿no?, donde se muestran con tanquetas, con armamento de guerra, y es así mismo como están atacando las calles. Si bien hay otros grupos que simplemente han salido a la calle a, por ejemplo, quemar vehículos, quemar el transporte público, supermercado, etcétera, hay otros que están derechamente armados diciendo que van a cobrar venganza. Por lo mismo, la pregunta es, acá, ¿se termina el cartel Jalisco Nueva Generación o todavía quedan líderes capaces de sostener esta organización criminal que es súper compleja también? O sea, no es llegar y tomarla, porque como te decía, ellos tienen la exportación de principalmente cocaína y fentanilo a México, a Estados Unidos, a Asia, también un poco a Europa. Es una tremenda organización criminal. Se habla ya de, por ejemplo, si es que alguno de los hijos podría tomar esto, pero hay dos que están presos, hay otra que se dice que vive en Estados Unidos, no se tiene muchísima información. Se habla de otro miembro que apodan el jardinero, que dicen que quizás también podría ser quien tome el mando, pero hoy lo cierto es que siguen estos narcobloqueos, muchísimo menos de lo que fue la jornada de ayer, que fue terrorífica. De hecho, no sé si vieron ese video en uno de los partidos que se estaba disputando ayer domingo, donde los relatadores no entendían mucho lo que pasaba cuando los jugadores empezaron a ir corriendo de la cancha, y al parecer alguien escuchó disparos en las gradas, y es por eso que la gente y los futbolistas se van. Todo esto, ojo, a 4 meses del Mundial. El Mundial, claro, que se va a jugar en México y Estados Unidos. Esa es una de las preocupaciones de lo que va a pasar ahí, que pone en duda el tema de la seguridad. Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamaba a la calma a la ciudadanía ante esta ola de violencia que se vive en el país, e incluso las embajadas de Canadá, Estados Unidos, Rusia también han llamado a sus propios ciudadanos que se encuentran en el país a refugiarse, a no salir a las calles, si es que no es necesario también. Exactamente, de hecho, lo que mencionaba ayer, ¿no? También se suspendieron las clases, entre varias otras cosas. Hay aerolíneas que cancelaron sus vuelos porque el aeropuerto insiste en que las operaciones se están dando con normalidad, pero hay aerolíneas que prefieren ni siquiera arriesgarse y ya cancelaron sus vuelos, entre ellos Air Canada. Y según el último reporte, se habla de al menos 27 funcionarios de seguridad y 30 presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación que murieron tras este operativo, ¿cierto?, que ocurre el día de ayer. Además, se trata, dicen, entre las víctimas fatales, 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía General del Estado, además de una mujer que falleció en el contexto de estos ataques atribuidos en venganza, ¿no?, a la muerte del Mencho. Una mujer... claro, o sea, de todas maneras, muy lamentable, pero se cree que quizás podría ser mucho más, ¿no? Si es que la gente no guarda el resguardo. Claro. Hay videos, en todo caso, de la gente del cartel diciendo, si usted es un ciudadano inocente, por favor, también quédese en su casa. O sea, el mensaje es el mismo de las dos partes. Esto no es contra los inocentes, nosotros queremos cobrar venganza contra el Estado. Sí, pues. Vamos a estar atentos entonces, Paloma, a lo que suceda. Hay un gran temor respecto también de lo que pueda ocurrir en Ciudad de México. Esto ocurre por lo general en otros estados, ¿no? En estados del oeste, más al norte.
pero Ciudad de México por lo general termina siendo más o menos aislada, pero en esta oportunidad hay mucho temor de las autoridades de que pueda pasar algo o ocurrir algo en los suburbios de la Ciudad de México. También porque supuestamente Sí. va a llegar el cuerpo, porque Exactamente. al parecer el Mencho muere, una vez que es capturado lleva en un vuelo hacia Ciudad de México, Sí. y muere supuestamente durante el vuelo. Bien, pues vamos a estar atentos entonces. Paloma Ávila, periodista del Área Internacional de Mega. Muchísimas gracias, como siempre, Paloma. Gracias. Vaya bien, Nos vemos nos en la vemos. semana.